Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo programa de Meridiano 64. Hoy vamos a analizar el factor internacional de Javier Milei. A dónde hemos ingresado, qué hemos acordado, qué cosas no, qué ha cambiado, qué está bien y qué está mal. Para hablar de todo esto hemos invitado a un especialista que es amigo del programa. También se trata de Mariano Saravia. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, es un gusto, Mariano, tenerte acá, la verdad. Bueno, si Mariano, empezar por este cambio de gobierno que ha experimentado la República Argentina, cambio de modelo y cómo avisoras el panorama internacional. Con preocupación, veo que venimos de una política exterior bastante ambigua, zigzagueante. Creo que entre tantas cosas malas que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, creo que la política exterior fue una de las peores, ¿no? Primero con Felipe Solá, después con Santiago Cafiero, lo vi muy desorientado. Dentro de esa desorientación había más o menos un posicionamiento. ¿Es natural que haya estado desorientado? Digo, porque no tenía ninguna formación al respecto. ¿Alberto? Cafiero. Ah, Cafiero, y sí, claro. Sí, sí. Bueno, pero eso es responsabilidad política del presidente. ¿Por qué pone a Cafiero? Cafiero pasó de ser jefe de gabinete, era, ¿no? Claro. A canciller. Creo que es un problema de la política argentina en general, ¿no? De la democracia argentina. Esto de, vos sos periodista, tenés un programa hace años y años. Y me pones de director del Hospital Córdoba. Claro, che, pero si Meridiano 64 anda bien, este chico sabe conducir un programa periodístico. No, pero pongámoslo en seguridad, que no, ¿viste? Es así. Entonces, sí, puede ser lo que decís vos. Santiago Cafiero realmente no tenía la experiencia, pero Felipe Solá podría haber tenido un poquito más, quizás. De todas maneras, me pareció muy mala la política exterior de Alberto. Dentro de eso estaba más o menos furgón de cola de Lula, pero Lula traccionaba un poco. Y bueno, sin ser brillantes y con muchos problemas, nos habíamos posicionado, estábamos por entrar a los BRICS, era una oportunidad maravillosa, me parece a mí. Y bueno, ahora directamente, si lo otro era malo, esto es pésimo, esto es mucho peor. Me parece preocupante, muy preocupante. Primero, yo sinceramente hago un esfuerzo por no usar palabras irrespetuosas con el nuevo presidente y con la nueva canciller, pero me parece... Estamos hablando de Diana Mondino. De Diana Mondino y de que tampoco tiene ninguna experiencia en política internacional. En absoluto. Una mujer que viene del sector privado, el sector financiero, que sabrá mucho de su banco Roela, pero que dijo, por ejemplo, que la política, que en el comercio internacional uno podía salir a vender por fuera de los estados. O sea, con una ignorancia supina, ¿no es Digamos, cierto? tiene que estar mediado siempre, obviamente que va a ser el privado el que va a vender, pero tiene que haber. Pero por supuesto, en la Argentina el 80% de la producción es de las pymes, ¿no es cierto? Y las pymes, cuando quieren salir a exportar, no pueden salir por su cuenta, como si yo me fuera a la Feria de las Pulgas a vender mis discos usados. Eso no es así. Necesitan del Estado, necesitan de las misiones comerciales, necesitan de un contexto, necesitan de acuerdos bilaterales. Está la comunidad internacional, están los aranceles, las barreras arancelarias, etcétera, etcétera. La verdad que decir esas pavadas es preocupante. Y el presidente, que tampoco quiero ser irrespetuoso, pero las barbaridades que dijo de los socios más importantes de la Argentina, como China o como Brasil, ¿no? Insultos muy agraviantes, ladrón, comunista furioso, con comunistas yo no me siento, etc. Ahora se están empezando a ver las consecuencias. Ahora, Mariano, finalmente, la gente que fabrica, produce en nuestra Argentina y da trabajo, no creo que tenga algún grado de interés alto en decir, se lo vendemos a Xi Jinping, que es comunista, o se lo vendemos a Trump, a Bolsonaro, a quien sea. Lo importante es vender y generar el vínculo comercial. No importa quién. Por supuesto. Además, decir que hoy
China es un sistema comunista, por lo menos es falaz, es media verdad o media mentira. Es un régimen supuestamente comunista. En lo político, que en lo económico defiende más, muchísimo más, la libertad de mercado que el propio Estados Unidos. El Estados Unidos de Donald Trump, por ejemplo, era infinitamente más proteccionista que China. Entonces, viste, realmente es trasnochado. Bueno, de momento China no necesita proteccionismo, ¿no? Eso es cuando hay... No, al contrario, sale a arrasar en el mundo. Claro. Por eso defiende la libertad de mercado. Claro, es una locomotora. Y bueno, se empiezan a ver, Gabriel, los resultados. China acaba de anunciar que congela el swap de 6.500 millones de dólares que se había anunciado hace unos meses. Lo único que tiene que hacer Milei, es verdad esto, Mariano, te consulto, si lo único que tiene que hacer es mandarle una carta al presidente, ¿se hace de esta manera para destrabar eso o es una mentira que circuló? Digamos, pedir el swap que se destrabe. Él ya lo pidió y la respuesta fue trabarlo, digamos. No, lo que pasa es que con una carta no se resuelve nada, hay muchos gestos que él viene dando. Primero fueron los insultos en campaña. Ponele que los chinos digan, bueno, entendemos que estaba en campaña y se dicen cosas, pero después, por ejemplo, no ha designado un embajador. Designó embajadores en todos los países que él considera importantes, él lo ha dicho. Yo me voy a alinear con Estados Unidos e Israel. Eso... Olvidémonos de la cuestión ideológica. Vos podés pensar una cosa, yo otra, estamos de acuerdo, en desacuerdo. Pero eso yo lo puedo entender de Menem en los 90. Quizás no lo comparto, pero lo entiendo, porque en los 90 la hegemonía total es Estados Unidos. Ahora, en el 2024, es una locura realmente. Pegarse con Israel. Mira, los BRICS, por ejemplo, el mundo ya no funciona ideológicamente, el mundo funciona por intereses. Los BRICS agrupan a países que tienen gobiernos muy distintos. Rusia es muy conservador, de derecha conservadora. China es supuestamente un comunismo muy sui generis, como dijimos recién. India tiene un gobierno nacionalista hindú que también es de derecha. Irán también pero mantienen una cosa, quieren... oponerse a la hegemonía estadounidense y europea, y ya han establecido que el eje comercial para el próximo decenio o centuria va a ser el Asia-Pacífico. Mariano, una consulta que te quiero hacer. Antes uno se imaginaba que, bueno, obviamente la China era una fábrica de Nike con un chinito encadenado cosiendo 18 horas por día por un plato de arroz. Esto ha empezado a cambiar, lo cual encarece la mano de obra, lo cual hace que las fábricas pongan en otros lugares. ¿Puede ser que la India tenga un gran potencial en cuanto a que la gente de la India empiece en algún momento a comer, claro, empiece a querer consumir y justamente las cosas que podemos vender nosotros, como es la carne y los productos alimenticios en los cuales somos expertos? Sí, exactamente. La India tiene ya la misma cantidad de habitantes que China. Quizás va un poco más relegado que China en cuanto a esto de incorporar grandes masas de población a clases medias, a lo que decís vos, básicamente comer y vestirse, ¿no? Pero va en ese camino. Entonces sí, es una oportunidad para Argentina, aunque fuera, mirá lo que te digo, aunque fuera con esa idea que tenía Macri de ser el supermercado del mundo, ¿no? Un poco reeditando lo de principio del siglo XX del granero del mundo. Aunque fuera en esa línea, por lo menos, pero Milei patea el tablero y te cierro lo que te decía antes, ni siquiera ha designado un embajador. Hoy la encargada en realidad de la embajada argentina en Beijing es una secretaria de tercera categoría. Eso es una provocación, eso en diplomacia es grave. ¿Es una provocación o es que no tienen el equipo como pasó, dígase Mariano, en Brasil, que lo dejaron a Daniel Scioli? Bueno, pero yo otra vez puedo coincidir o no, me puede gustar más o menos, pero lo dejaron a Daniel Scioli. Lo puedo criticar, pero está bien. Es un tipo que tiene cierta experiencia. ¿Y lo conocen? Sí, conoce Brasil y sabe moverse como pez en el agua. Tiene coherencia esa decisión. Ahora,
decide quién es el embajador en Israel. Israel, ¿qué nos puede traer a nosotros como beneficio? La relación carnal con Israel, lo único que nos va a traer es sufrimiento. Acordate lo que hizo Carlos Menem cuando mandó buques a la primera guerra del Golfo y vinieron los 3 atentados, que no fueron 2. La embajada, la AMIA y Río Tercero. Digo, comercialmente, ¿en qué nos beneficia a nosotros darle tanta importancia a Israel? Así como ya designó una persona importante, que es su gurú de cabecera, un rabino de Buenos Aires, no hace falta inventar a nadie, Gabriel. Dentro de la Cancillería hay muchos diplomáticos de carrera que están capacitados como para estar en Beijing, en la Embajada Argentina. Pero bueno, es una provocación. O es una provocación o es una desidia muy grande. ¿Pensás que, digamos, puede ingresar de alguna manera a ser pragmático Milei o Diana Mondino y ver la necesidad espantosa de dólares que tiene Argentina con una herencia de 50.000 millones de dólares negativo y decir, puedo venderle a Brasil, a Rusia, a India y a la China y no me importa, a Sudáfrica? Sí, yo creo que debería ser así. Lo que estamos diciendo, lo que estamos conversando con vos, es eso, dejar los ideologismos de lado, yo soy más de izquierda, yo soy más de derecha, y ser pragmático. Hoy el mundo es pragmático, pero me parece que él tiene un problema, porque si empieza a intentar eso, primero que no es gratis insultar a la gente e insultar en política internacional no es gratis, ya se lo están cobrando, ¿no? Y segundo que deja de ser él, también para su base de apoyo, para el votante de Milei, después de haber dicho tantas cosas que me dijo, de golpe negocia con China o negocia con Brasil, ¿cómo queda? ¿Está negociando con un ladrón? ¿Lula es un ladrón? ¿Es un comunista furioso? ¿O era mentira lo que mi presidente decía en campaña y ahora necesitamos? Es una encerrona. Cuando uno juega tan al filo del reglamento, después hay que tener espalda. Creo que la gente se preocupa más de que una maestra gane 275.000 pesos o que un jubilado gane 105 y valga 8.000 pesos un kilo de carne, más que lo que dijo Milei, ¿no? Mariano, si te parece, hacemos una breve pausa y ya continuamos con este diálogo. Sí. Nosotros ya volvemos. Quédese con nosotros que es muy breve la pausa. Nuevo bloque de Meridiano 64. Estamos con Mariano Sarabia, periodista especializado en cuestiones internacionales. Le vamos a pedir que nos describa un poco de qué se trata el conflicto de la Franja de Gaza y hacia dónde puede ir esto, qué puede pasar en el futuro, Mariano. Contanos un poco a grandes rasgos cuál es el motivo de este enfrentamiento y qué es lo que puede ocurrir. Sí, creo que, bueno, los motivos nos llevarían a poder explicar un poco el origen del conflicto, que no es milenario ni es centenario, sino que tiene, ponele, 100 años, ¿no? Desde principio del siglo XX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando un movimiento internacional, que es el sionismo, empieza a pensar en Palestina como una tierra para construir un Estado-nación para el pueblo judío, ¿no? Y empiezan a migrar algunos judíos askenazíes de Europa. En realidad, hay que decirlo con todas las letras, son europeos de religión judía, como podrían ser de religión cristiana, porque no hay que mezclar las religiones. Me parece que es un error decir los judíos tal cosa, los judíos están atacando, están masacrando a los palestinos. No, no son los judíos, es el Estado de Israel. Y es ese movimiento sionista que de la mano del imperialismo inglés principalmente, recordemos que los ingleses y los franceses a la caída del Imperio Otomano se repartieron Medio Oriente, el mandato británico de Palestina fue el que ocasionó este drama. Siempre los dramas que ves en el mundo, Gabriel, son ocasionados por el colonialismo y el imperialismo europeo. Todos los problemas de África son eso, y en Medio Oriente también. Vienen de ahí, están originados en la situación. Los ingleses, que son los mayores ladrones de la historia de la humanidad, le ofrecieron la misma tierra a dos pueblos, a los judíos y a los árabes, ¿no es cierto? Y de ahí viene el conflicto. Por eso te digo, históricamente,
durante milenios, musulmanes y judíos se llevaron muy bien en Al-Ándalus, en el norte de África, en Medio Oriente, en todos lados. Esto empezó por el desastre que dejaron los ingleses después de la Segunda Guerra Mundial, con la construcción, la instalación del Estado de Israel, en un lugar donde había gente. Es más o menos como lo que hicieron en la campaña del desierto. Había mapuches. En esa zona, en la Palestina histórica, había palestinos. No estaba desierta. Y bueno, obviamente empezó la resistencia y eso derivó en 4 guerras durante el siglo XX, la ocupación cada vez mayor, ¿no es cierto?, de Cisjordania y la situación de Gaza, que para ser ocupada no necesita que haya ocupación interna, sino ese mismo bloqueo hace invivible la Franja de Gaza. Yo he estado ahí, son 10 kilómetros por 50 kilómetros, 365 kilómetros cuadrados, con casi 3 millones de habitantes, y todo lo maneja el Estado de Israel. Bueno, en ese contexto se da el ataque de Hamás del 7 de octubre, ataque terrorista, ataque condenable, deplorable, hay que condenarlo con todas las letras, ¿no es cierto?, porque atacan población civil. Pero yo creo, no me cabe ninguna duda, que con la complicidad del Estado de Israel, porque lo dice Egipto, le avisamos, lo está diciendo Turquía, nosotros le avisamos a los servicios secretos que algo podía pasar, y además porque, vuelvo a decir, yo estuve ahí y vi los francotiradores, los radares, los globos aerostáticos. Un amigo mío de la Fuerza de Defensa de Israel me decía: Mariano, nosotros vemos por las cámaras hasta las pelotitas de golf en la Franja de Gaza, vemos todo. Entonces, en ese contexto es imposible que cientos de terroristas, de milicianos, hayan ingresado, hayan penetrado el territorio israelí, si no es con la complicidad del propio Israel. ¿Podemos decir que ambos están haciendo terrorismo? Por supuesto, con la diferencia es que Hamás supuestamente es un grupo terrorista, ¿no es cierto? Nadie reconocido como tal. Reconocido como tal, condenado por... En el currículum ponen terrorista ellos. Sí, y el Estado de Israel es un Estado terrorista, lo digo con todas las letras, que todavía goza de mucha impunidad, que tiene el respaldo de la principal potencia mundial. Hay 2 portaaviones estadounidenses en el Mediterráneo y que los medios hegemónicos lo encubren, ¿no es cierto? Pero no solo es terrorista, sino que tampoco me cabe ninguna duda de que hay un genocidio en marcha. O sea, para combatir a este grupo terrorista llamado Hamás, han asesinado a 20.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños. Eso también es terrorismo y es genocidio. O es una ineficiencia absoluta, o son unos inútiles. Muy poco probable. Muy poco probable, con la tecnología que maneja Israel. Pero bueno, para el futuro me preguntás vos, y a mí me parece que hay un clic, porque cuando yo estuve ahí, en el 2008, en la operación Plomo Fundido, los palestinos hacían los cohetes cortando los caños de los semáforos. Era muy artesanal. Hoy los cohetes palestinos llegan a Tel Aviv, llegan a Jerusalén incluso. Sí, ya tienen de 90 kilómetros de alcance. Exactamente, y tienen un poder de fuego importante, y en 2 meses de masacre no han podido terminar con Hamás. Han matado 20.000 civiles, podrán matar 100.000 más, pero... Y tienen una capacidad, por ejemplo, los de Hamás, de seguir manteniendo los rehenes en lugares donde Israel no los encuentra. ¿Quién financia, Mariano, a Hamás? Irán, Hezbollah, en menor medida Siria, pero principalmente Irán. También hay hipocresía y juego a 2 bandas de Qatar, de algunos otros sultanatos del Golfo. Pero bueno, sí, principalmente Irán. ¿Tiene posibilidad de acceder a tecnología nuclear de alguna manera Hamás? No, porque todavía ni siquiera Irán tiene, digamos, Está armas. muy cerca Irán. Sí, eso es lo que se viene diciendo ya cuando yo estuve allá, ya se Si ya dicen que está cerca, es probable. Es muy probable, sí. Pero, por ejemplo, Israel no figura técnicamente entre los países con la bomba atómica, pero sí, eso sí está comprobado que lo tiene. Irán, sí, está
está cerca. Bueno, si la tuviera Hamás, sería un problema mayor para Israel. A mí me parece que Israel no tiene otra salida en el futuro que llevarse bien con sus vecinos. Porque ya no es como en la guerra de los 6 días en el 67, que vos ganabas una guerra con valentía, con coraje, con un poco de estrategia. Hoy la tecnología lo es todo. Entonces, digamos, esta política genocida de Netanyahu también es suicida. Al mismo tiempo, paradójicamente, es suicida, porque no conduce a nada. Indefectiblemente, si no es Hamás, va a ser Hezbollah, va a ser Siria, va a ser Jordania. Es totalmente imposible lograr una salida pacífica teniendo en cuenta que uno es una organización terrorista y el otro es un país terrorista. No es imposible, porque yo ya hace mucho no creo en la buena voluntad de nadie, ni en la paz perpetua de Immanuel Kant, ¿no es cierto? O esa ficción de la comunidad internacional pacífica. Lo que sí creo es que el miedo mutuo puede llevar a la paz. Durante todo el siglo XX, Gabriel, las dos grandes potencias nucleares nunca se enfrentaron directamente, simplemente por el miedo mutuo, por la conciencia de la autodestrucción, la Unión Soviética y Estados Unidos. Eso puede llegar a pasar en este conflicto. Cuando Israel tenga conciencia del daño que le puede hacer Hamás o los palestinos, y los palestinos también saben el daño que le puede hacer a Israel, pueden llegar a una paz que no va a ser nunca basada en el respeto ni en el amor, pero sí en el miedo. Y bueno, por lo menos prefiero esa situación, aunque no sea la ideal, a la que hemos venido viendo en los últimos 100 años, de una potencia absolutamente superior a su contraparte, que lo único que ha traído es más guerra y más muerte. ¿Corre algún riesgo nuestro país, aunque sea remoto? Sí, yo creo que sí, por la locura que significa alinearse directamente. Vos fijate que ya la semana pasada el gobierno de Milei Mondino han cambiado la posición que venía teniendo Argentina, que no era de apoyo a Hamás. Al contrario, el gobierno de Alberto Fernández, mirá que lo he criticado, pero en esto me pareció una actitud correcta, condenó a Hamás, pero también en los últimos días... De hecho, Sergio Massa había dicho que había que incluir a Hamás en el listado de las organizaciones terroristas. Sí, y se juntó con la DAIA, y se lo criticó mucho porque se juntó con la DAIA, la organización de la derecha de la comunidad judía, y no se juntó ni con las otras organizaciones judías, Llamamiento Judío Argentino, ICUF, etcétera, ni tampoco con los palestinos. Se lo criticó mucho a Sergio Massa por eso. Pero él condenó el ataque terrorista de Hamás, pero también Argentina pidió un cese al fuego, con la inmensa mayoría de las naciones de la ONU. Bueno, Argentina ahora con Milei y Mondino ha cambiado esa actitud. Y ya ¿Qué actitud tiene ahora Argentina? Vía libre a Israel para que siga masacrando, la misma que tiene Estados Unidos. Digamos, volvemos a esas relaciones carnales de Guido Di Tella, Carlos Escudé, el Menemato, y eso, respondiéndote a tu pregunta, sí, me parece que puede ser un peligro para la Argentina. Nos están metiendo en un conflicto que no es nuestro, nos queda muy lejos. Pero ¿puede tomar represalias, digamos, la organización, teniendo en cuenta todo el desastre que tiene que estar manejando, invirtiendo el dinero que le dan? Y bueno, ¿se podrán ocupar de vengarse, decir, mira, ahí en Argentina, Milei, tal cosa? Si estamos diciendo que es una organización terrorista, el terrorismo actúa así, pegando en la oscuridad, ¿no es cierto? Y pegando donde sea, en el mundo entero, donde haya intereses de tu enemigo, ¿no es cierto? Si tu enemigo es Israel, es lo que hicieron en los 90, ¿no? Con el atentado a la embajada, que no se sabe quién fue. Puede haber sido Irán, puede haber sido la pista siria, puede haber sido Hezbollah, no se sabe. Pero el terrorismo tampoco es tan costoso, no es lo mismo que una guerra convencional, ¿no es cierto? Bueno, a mí me preocupa. Y si no llegamos a esos extremos, ojalá que no, por supuesto,
igual trae consecuencias siempre una posición... En algún momento se las cobran, ¿verdad? Sí, porque, digamos, estamos yendo a contramano del mundo, realmente. ¿Quiénes están alineados así tan acríticamente con Israel? Solamente Estados Unidos. Vos fijate que la Unión Europea le está tratando de poner un freno. Mariano, ha sido un gusto recibirte. Dejamos las puertas abiertas para una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes, a disposición. Nos despedimos hasta la semana próxima. Siga compartiendo esta pantalla. Hasta entonces.